Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. En este vídeo voy a tratar el tema de las uniones celulares y de las relaciones que se van a establecer entre las células desde el punto de vista de su membrana o a nivel de la membrana citoplasmática. Y vamos a ver, o voy a ver varios vídeos, voy a hacer varios vídeos sobre este tema, en concreto sobre lo que se conocen como uniones estrechas, lo que se conocen como uniones de adherencia, los desmosomas y los gap. ¿De acuerdo? Cada uno voy a hacerlo en un vídeo y voy a comenzar desarrollando el tema de las uniones estrechas. Uniones estrechas que también lo podéis encontrar con sus correspondientes palabras en inglés, que vendrían a ser algo así como tight junctions, ¿no? Bien, como digo, entonces tenéis ahí en pantalla. Voy a emplear dos esquemas para que nos sirvan para poder ir comprendiendo en qué consiste esto de las uniones estrechas, una relación que se establece entre membranas citoplasmáticas. Y en ese primer esquema que tenéis ahí veis un campo global, ¿vale? Son bueno, dos membranas citoplasmáticas, ¿vale? Unidas por lo que vamos a ver como una serie de proteínas que van a fomentar que se produzca esa unión, como digo, entre las membranas. Bien, ¿dónde se encuentran las uniones estrechas? Las uniones estrechas predominan en los tejidos epiteliales, sobre todo estómago, intestino, vejiga también lo podemos encontrar, y también en el músculo estriado. ¿De acuerdo? El hecho de que aparezcan esas uniones estrechas, estas uniones estrechas o uniones entre dos membranas de dos células diferentes, le va a provocar a la célula que exista una cierta polaridad y por lo tanto va a impedir el flujo lateral de solutos, el flujo lateral de iones entre una célula y otra. ¿Entre quién se establece estas uniones? Bueno, pues esto se va a llevar a cabo entre proteínas que se encuentran especializadas en la membrana plasmática y que se corresponden lógicamente con dos células contiguas. Ya veremos después cuáles son estas proteínas que intervienen en esta unión. Bien, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues todo esto es para conseguir un sello, ¿vale? Como una unión, como una adhesión. Adhesión no sería el término porque después veremos que existe otro tipo de unión, que es uniones de adherencia. Vamos a dejarlo como una especie de sello, como una especie, como digo, de unión impermeable, ¿vale? Que va a impedir que pueda haber paso de fluidos entre las células. Fijaos, porque evidentemente si estas estructuras no existiesen, podría producirse el paso de determinados solutos, el paso de determinados fluidos entre lo que serían las propias limitaciones entre una célula y otra. Aunque quede un espacio muy pequeño, ciertamente existe un espacio que podría ser aprovechado, por ejemplo, a nivel del epitelio intestinal, por poner un ejemplo, o epitelio gástrico, para poder difundir a través de esos espacios moléculas o solutos que en condiciones normales no tendrían por qué pasar. De esta manera lo que se está asegurando es que solamente se empleen los canales adecuados y que se empleen las proteínas de transporte para llevar a cabo los procesos de transporte activo cuando estos sean necesarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas uniones, vuelvo a decir, que son impermeables o van a impedir el paso de macromoléculas, ¿vale? Pero la permeabilidad, también otros tipos de solutos, puede variar mucho de un epitelio a otro. Para que os hagáis una idea, en el caso del epitelio intestinal es hasta 10.000 veces más permeable el paso a cationes de sodio frente al mismo epitelio que estaría tapizando la vejiga, ¿vale? Deciros también que estas uniones no son unas uniones fijas en el tiempo, sino que van a ser temporales, es decir, pueden deshacerse y pueden de nuevo rehacerse, permitiendo que pueda existir en un momento determinado un flujo de solutos o de determinadas moléculas en una determinada dirección. Es lo que se conoce también como transporte paracelular.
Ahí tenéis bien en la figura, en el esquema que tenéis ahí en pantalla, veis diferentes vistas, ¿vale? De diferentes vistas de lo que sería en ese caso un epitelio intestinal. Podéis ver las microvellosidades, y ya si queréis hacer el corte un poco más pequeño, veis cómo se produce la unión de dos células, la unión de dos membranas, y ves como hay una especie ahí de costura, de puntos rojos, que lo que vienen a hacer es a modo de coser, ¿vale?, las dos membranas citoplasmáticas para impedir precisamente que se esté produciendo o que se pueda producir ese paso de fluidos. En la tercera imagen, que es la que tenéis a la derecha, ahí va a enlazar con las proteínas que van a intervenir en la formación de estas uniones, ¿de acuerdo? Y las proteínas las tenéis ahí, la leyenda la tenéis abajo. Y estas proteínas van a ser las proteínas, las ocludinas, van a ser las claudinas. Ahora os diré en qué contribuyen cada una de ellas. Habrá moléculas de adhesión, ¿de acuerdo?, que también las podéis encontrar como JAM, J-A-M, ¿vale? Podéis encontrar también, o ahí aparecen también, las proteínas de la zona ocluyente, que son las proteínas que vienen marcadas como ZO, tanto ZO1, ZO2 como ZO3, ¿de acuerdo? La cingulina y también los filamentos de actina, que van a ser, ya veréis la importancia que van a tener en todo esto, ¿de acuerdo? Ese sería entonces un primer esquema de lo que sería ese cosido, que se forma entre las dos membranas citoplasmáticas de ambas células. Y ahora ya, en esta otra nueva imagen, es cuando ya vamos a ir viendo al detalle, ¿de acuerdo?, cada una de las proteínas que intervienen en esta unión, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo de nuevo, recordad, si tenéis alguna duda, vais a la leyenda anterior y veis todas ellas, pero aquí ya se encuentran en su lugar. Mirad, las ocludinas, ¿vale?, van a contribuir a formar los poros acuosos que van a permitir el paso de solutos sin carga. Ahí tenéis como la ocludina, veis cómo forma un zurcidillo, ¿de acuerdo?, a nivel de la membrana citoplasmática, y van a formar, como digo, esa especie de poros acuosos que permiten el paso de solutos sin carga. Las claudinas, ¿vale?, por otro lado, van a formar dímeros con las claudinas de la célula contigua, ¿vale? ¿Lo estáis entendiendo? Bien. Las moléculas de adhesión, bueno, pues ya lo dice, las JAM, J-A-M, son las que van a permitir, lógicamente, ahí no aparecen marcadas, pero permiten que exista adhesión, evidentemente, entre ambas membranas. Y ahora vendrían las proteínas de zona ocluyente, también las podéis aparecer como occludens, proteínas occludens, zone occludens, y son la ZO1, ZO2 y ZO3. Ahí tenéis la disposición de cada una de ellas, y estas proteínas se unen con los carbonos carboxi terminal. En concreto, ahí veis la disposición, de acuerdo, tanto de la ZO1, ZO2 y ZO3, y podéis ver como la ZO1 se une a las claudinas, como estáis viendo ahí en el esquema, a través del carbono del grupo carboxi terminal, ¿vale? Ese sería el lugar de unión. Y después veis que la proteína, la ZO1, ¿de acuerdo?, la proteína de la zona ocluyente 1, veis cómo también se encuentra unida a la actina. En cierta medida, aunque, bueno, ni que decir, no lo he dicho, pero ni que decir tiene que toda esta descripción que os estoy haciendo es gracias al microscopio electrónico, y muchas de las cosas todavía están en fases, evidentemente, de una investigación y de trabajos para intentar centrar más la estructura definitiva de qué es lo que aquí ocurre en este espacio intermembrana, ¿no? Pero parece ser que la actina va a estar muy relacionada con la estructura global de estas uniones estrechas. Es decir, los microtúbulos, las zonas microtubulares constituidas a base de actina, jugarán un papel imprescindible en el mantenimiento, en la integridad de estas estructuras, de estas uniones estrechas, mediante su unión a la proteína ZO1. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? ¿Seguro? Bueno, pues espero que así sea, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.